El famoso Dragon Mart, ¡Ay, Cancún! que ha venido exactamente ganando espacio y atención, especialmente desde finales del año pasado, y con sobrada razón, Broso. Fíjate que para situar a nuestro auditorio en el tema del que vamos a hablar, vale la pena señalar lo siguiente. Dragon Mart es o pretende ser el complejo comercial y habitacional más grande construido fuera de China. Sí. Para empezar por la dimensión, estamos hablando de que será un centro de exposiciones permanente y de venta de productos chinos que se instalará en una superficie de 562 hectáreas, que ya de suyo es una superficie enorme, para dar cabida a más de 2.000 empresas en poco más de 3.000 locales. Si uno recuerda, o quienes con frecuencia hemos asistido a estas ferias de productos mexicanos para la exportación o de la pequeña y mediana empresa, pues uno se da cuenta de cuánto tiempo nos toma recorrer el total de locales que ahí exhiben productos mexicanos. A lo mejor para que la gente se dé una idea, a propósito de lo que tú dices, Sí. Cuando hay ferias, incluso internacionales, pues a lo mejor México tiene un stand o dos stands dentro de todo ese universo que vas a ver, porque vas a recorrer el mundo en toda esa feria. El Dragon Mart es la feria. Literalmente la feria de productos chinos en territorio mexicano. Así es. Para vender a mexicanos lo que se ensambla fuera de nuestras fronteras y para utilizar también a México como la plataforma o el trampolín para exportar al amparo de los acuerdos comerciales de México con Centroamérica, con América del Sur, con América del Norte y con Europa, productos que salen de nuestro territorio, pero que han sido ensamblados en otro país, concretamente así, en China. ¿De ese tamaño es el que el proyecto incluye una zona residencial para todos aquellos que forman parte de la feria descomunal de Dragon Mart. O sea, ya lo incluye para que la gente se dé una idea de lo que estamos viendo. Es como un fuerte chino o la verdadera embajada. Sí, por supuesto. Y si ya de suyo las dimensiones de este proyecto son verdaderamente impresionantes, Broso, solo para tener una idea de cómo está el intercambio de productos entre México y China, diría estos datos. En el año 2011, México le vendió a China productos por 6.000 millones de dólares. En ese mismo año, China le vendió a México productos por 52.000 millones de dólares. Estamos hablando de un déficit comercial de 46.000 millones de dólares a favor de los productos chinos. Imaginen ustedes solamente un centro de exposiciones y venta de productos chinos en una superficie de 562 hectáreas con más de 3.000 locales y con la certeza y la facilidad para todos los mexicanos que están lo mismo en el norte que en las costas, de desplazarse en un par de horas hacia Cancún para encontrar la gran variedad de productos que puedan exponer ahí los chinos, en lugar de tener que aventarse todo el viaje hasta China para buscar a los proveedores y establecer todo el procedimiento administrativo y aduanal que atañe a una operación de esta naturaleza. ¿Es Dragon Mart una amenaza para México? Sí, porque representa simple y sencillamente la oportunidad de entregar parte del mercado nacional a una economía que no honra los principios del comercio libre y que tampoco honra los principios de la competitividad justa a escala internacional. Solo por esta reflexión última, creo que efectivamente Dragon Mart representa una amenaza relevante para nuestro país. Como se acostumbra en nuestro país, pues esto no se hizo de la noche a la mañana, ni fue una ocurrencia de algún chino establecerse en esa cantidad de hectáreas, sino que tuvo que recibir los buenos apoyos, las bendiciones, y me imagino que hasta porcentajes, no quiero yo aventurar, ¿verdad? Pero bueno, viviendo aquí, pues más o menos uno sabe cómo se mueven las cosas, y si no, pues lo desmentiremos en su momento, hasta que no suceda lo contrario o no suceda evidencia de la verdad, pues no lo desmentiré. Pero ¿cómo es que todo esto va surgiendo? ¿Con los permisos? ¿Con los visos de quién? Bueno, el Dragon Mart constituye la continuidad de una política de desarrollo económico para los chinos. Es decir, el Dragon Mart es la etapa de comercialización
de lo que se hace en China. Sí. ¿A qué me refiero con esto? Mientras que en México nos descuidamos y pensamos que firmando tratados de libre comercio iba a ser suficiente para poder impulsar el crecimiento económico y con eso la apertura de empresas, en China lo que se dieron cuenta de manera muy clara es de que primero era generar esa industria adentro de sus fronteras, al mismo tiempo que iban abriéndose a la economía, y hoy están en capacidad de poner cabezas de playa no tan pequeñas en zonas que estratégicamente les permiten colocar lo que se produce en su país. Es decir, el Dragomar es la continuación de un proyecto de desarrollo industrial del que carece México, y en donde además los chinos aprovechan la debilidad estructural que tiene nuestro país. ¿Cuál es? Cuando uno escucha a las autoridades de Quintana Roo de que esto va a generar empleos, de que esto va a traer inversión, en esencia lo que está recurriéndose es a que necesitamos ese dinero para generar lo que desde adentro no podemos hacer. Y básicamente, de manera implícita, es de que nos vamos a conformar con ser un supermercado en donde se exhiba lo que más nuevo se está desarrollando en China, y en donde algunas cosas ni siquiera, a pesar de que los arreglos se hagan en México o que la exhibición se realice en México, ni siquiera van a pasar por nuestro país. Si nosotros revisamos lo que nos cuesta traer productos de Asia hacia México o hacia América del Sur, resulta que para ellos es más fácil, aún con todos los tratados que tiene México, es más barato llevar equipo que, por ejemplo, se fabrica en Corea del Sur, llegue a Hong Kong y de Hong Kong se manda a Ecuador, a que pase por México. O sea, en realidad ni siquiera necesariamente esas mercancías van a pasar por nuestro país. Es decir, este supermercado que se va a abrir, un supermercado de smoking, vamos a llamarlo así, en donde se va a presentar toda la gama de productos, lo único que está haciendo es un lugar más cercano para América Latina, para los propios Estados Unidos, en un lugar aparte turístico, en donde presentar mercancías que muy probablemente también acaben siendo comerciadas de manera directa a través de países de América del Sur, de los propios Estados Unidos, y que ni siquiera pasen en México. Es decir, aún la derrama económica que se argumenta está en entredicho porque lo que estamos viendo es la puesta en marcha de un lugar donde se va a comercializar, no un lugar que tiene implicaciones para la producción, pero que está reflejando cómo un país sí tiene una estrategia de desarrollo que va desde la parte de innovación, generación de industria, y que hoy la parte comercial es apoyada con esta cabeza de playa que, como muy bien menciona Pedro, es enorme y que supera aún a las que tienen en otros lugares del mundo. Ahora, fíjate, yo ahorita oyéndolos, de pronto me imaginé la versión 2013 de la NAO, pero no, porque eso ya está muy atrás hasta de concepto. Pero sí estaba pensando yo en la nueva versión de Chinatown. O sea, este asunto que nosotros vimos en Estados Unidos, por ejemplo, en algunas partes de Europa, que la historia pues te va contando cómo van llegando esa fuerza de trabajo que eran los chinos para construir los trenes, o veto a saber, ¿no? Y como están haciendo ese trabajo barato que no se quería o no se podía hacer localmente, pues empiezan a quedarse en el país hasta que desarrollen esta especie de ciudad china, como la que conoces en California o la que conoces en Nueva York, claro. ¿No? Porque llevan 5, 6, 7, 8 generaciones y desarrollaron. Aquí es inmediato. Claro. No hay ninguna historia que nos refiera a la posibilidad de un Chinatown, salvo en el centro, ¿no? Pero se da un proceso, claro, un proceso en reversa, diría yo. Si originalmente los países que producen una gran cantidad de materiales o de artículos enviaban a China por lo barato de la mano de obra, y el proceso ahora se da de China hacia el mundo, entonces, si lo que han generado en economía les permite tienen esa capacidad, ya lo hicieron en África, y en todo caso lo están haciendo ahora si esta parte es América Latina. África y América Latina son el target. Claro, por supuesto, pero en relación a a los recursos que ya recibieron de otros países al ser fabricantes y a estar ensamblando, y ahora al revés, entonces el proceso. Nadie hay en este momento que equipare la capacidad de producción de manufacturas en volumen y en bajo costo alcanzado por China. Eso es. Y para China, el proyecto del Dragon Mart en México representa, bien lo comentaba José Luis, el siguiente eslabón de una estrategia de posicionamiento en el concierto económico internacional.
ya me convertí en en el centro manufacturero por excelencia del mundo. Ahora tengo que convertir a aquellos países que son los potenciales consumidores en los centros de distribución de aquello que yo estoy produciendo. Entonces empiezo a articular la cadena completa de consumo de materias primas, nadie consume más que China, ensamble de productos, nadie lo hace como China, y ahora van hacia la distribución a escala mundial de productos manufacturados. Es decir, tienen perfectamente claro que la industria manufacturera es para ellos y serán ellos los que dominen en el concierto internacional hacia adelante, desde diseño hasta comercialización. Cada 1% de importaciones chinas que llega a México desplaza básicamente en un año alrededor de 3,000 patrones. Es decir, el costo de importar de los chinos para nuestro país el año pasado fue de que perdimos cerca de 3,000 patrones, 3,000 pequeños, medianos, grandes empresarios. Y el costo de los 10 últimos años en términos de un costo de oportunidad, de generación de empleo por lo que compramos de China es de ya más de 200,000 empleos. Es decir, lo que tendría que presentarse a partir de la puesta en marcha de Dragon Mart es cuál es el efecto que va a tener. No estamos diciendo, vamos a dejarlo en término objetivo, pero cuál es el efecto que va a tener en términos de inversión, de generación de empleo, de patrones. La evidencia lo que muestra hasta ahorita es de que lo que le compramos a China desplaza empresa y desplaza empleo. La brecha entre los costos de fabricación de China y de México en materia salarial se está cerrando. Eso. Pero sigue siendo todavía favorable a China el estímulo de producir a más bajos costos en relación con lo que ocurre en México. ¿Por qué en México se permite el establecimiento de un centro de exposición permanente tan grande y de venta tan numerosa como este y no se aplica una estrategia de refortalecimiento de la industria mexicana o de posicionamiento de las exportaciones mexicanas en otros mercados? No hacemos nada hacia el exterior y sí permitimos que otros países vengan acá a completar sus estrategias de posicionamiento a escala internacional, poniendo sus centros de venta y distribución en nuestro país. ¿Quién posibilita todo esto? ¿Es una política de Estado? ¿Es irremediable que se inaugurará Dragon Mart? ¿De parte de quién? Que es un error que parte desde la administración pública. No se conoce ningún país que hoy se llame desarrollado que no haya pasado por ser un país industrializado, Claro. porque ahí está la innovación tecnológica, ahí está la creación de máquinas, de equipo, de innovación, la aplicación de la ciencia y de la educación a resultados que se vean en, al final de cuentas, empleos, salarios y en productos que tengan la marca y no nada más la fabricación de hecho en México, sino que además sean generados por todo un proceso productivo en nuestro país. Y eso es justamente lo que los chinos cubrieron y con lo cual están enfrentando esta guerra comercial que está empezando con Estados Unidos. Hace un año los norteamericanos plantearon de manera muy clara, tenemos que regresar los empleos que se fueron vía manufacturas a China porque simplemente ya no tienen fuentes de trabajo. No importa que les salgan más caros, tiene que regresar para satisfacer las necesidades de desocupación que están, o mejor dicho, las necesidades de ocupación que existen en su país. ¿Qué sectores serían los más afectados por esto? Por supuesto, juguetero, herramientas, textil, confección, zapato, cuero, metal mecánica, piezas, partes, componentes electrónicas. Todo. Los datos son muy contundentes. Digo, a mí las cifras en sí mismas me impresionan. Le vendemos a los chinos $6,000 millones. Sí. Ellos nos vendieron 52,000 millones de dólares. Estamos entregando, voy a decir la plaza, por no decir las nylons, ¿no? O sea, ya está muy de moda, entonces entregando la plaza totalmente al que sea el mejor postor, sobre pretexto de los trabajos que nos va a regalar por su bondad y por su presencia. Es una competencia muy, muy desleal. Además, alguna vez Obama le decía a Steve Jobs, Steve, trae de regreso todo el armado y toda la producción de la marca Apple a Estados Unidos para generar aquí opciones. Y le dijo, deme las garantías, deme los costos y deme lo que me dan los chinos. En cambio, nosotros podemos en Cancún estrenar el tianguis más grande del mundo. Un pinche tianguis, ¿eh? Bueno. ¿Por qué no pasa eso? Es un tianguis donde se vende todo lo que nosotros podríamos construir para poder vender, todo lo que podríamos industrializar para poder vendernos. Y fíjate qué paradoja, nos vamos a quedar como el chinito.
No más. Pero además, Broso, les vamos a dar durante 3 años exención en el pago del impuesto sobre además. nóminas. 3 años. Oh, no. Les vamos a Somos reducir al 50% el costo de la licencia para la construcción. Les vamos a otorgar en subsidio el pago del predial de los 560 hectáreas. Y además, la autoridad local ofreció negociar con el gobierno federal la liberación de un fondo por 6 millones de pesos para la construcción de vialidades. Me retracto. Me retracto. No estamos entregando la plaza, les dimos las nalgas. Muchas gracias, José Luis. Buen día.